A plena luz del día, un misterioso objeto metálico fue grabado desplazándose lentamente sobre Los Ángeles. El supuesto disco apareció sobre Hollywood Hills y continuó avanzando sobre distintas zonas de la ciudad, manteniendo una trayectoria constante mientras era seguido por la cámara. Las imágenes mostraban una estructura aparentemente tridimensional, con una sección central elevada y un cuerpo ancho y plano. En una de las últimas tomas podía distinguirse el Aon Center entre los rascacielos, proporcionando una referencia clara de dónde había sido grabado el avistamiento. Lo más llamativo era que el objeto parecía atravesar una de las áreas metropolitanas con mayor actividad aérea del país sin que surgiera una explicación inmediata. Algunos hablaron de un globo o dron, otros de un posible UAP, pero la pregunta quedó abierta. ¿Qué estaba cruzando el cielo de Los Ángeles? The airbase is way in that. A plena luz del día, sobre la frontera entre Estados Unidos y México, una persona grabó una extraña esfera metálica suspendida en el cielo. Su superficie cromada reflejaba intensamente la luz del sol y parecía completamente lisa, sin alas ni estructuras visibles. El objeto avanzaba lentamente bajo un cielo completamente despejado, sin mostrar motores, estelas ni señales visibles de propulsión. Su forma recordó a las llamadas esferas metálicas, una categoría de objetos que también ha aparecido en investigaciones oficiales sobre fenómenos UAP. Lo más sorprendente fue que la esfera apareció en pleno día, ofreciendo una visión mucho más clara de su forma. Algunos podrían atribuirla a un globo u otro objeto convencional, mientras otros creen que encaja con ciertos reportes UAP. Pero sin más datos, su verdadera naturaleza permanece sin confirmar. Mientras un turista grababa una enorme cascada rodeada de acantilados, algo inesperado apareció sobre las montañas. Suspendido frente a la niebla podía distinguirse un oscuro objeto metálico con la clásica forma de platillo, completamente inmóvil sobre el paisaje. El supuesto objeto permaneció flotando mientras el agua caía violentamente debajo de él. No se apreciaban hélices, alas ni señales visibles de propulsión y, según el testigo, tampoco producía ningún sonido. Por momentos parecía simplemente observar aquel remoto entorno natural. Pero justo cuando el turista intentó ajustar el enfoque para obtener una imagen más clara, el objeto aceleró repentinamente y desapareció entre la niebla de las montañas. Todo ocurrió en cuestión de segundos, dejando una pregunta inevitable. ¿Qué estaba suspendido sobre aquella cascada? En la tranquila zona rural entre Bardstown y Bloomfield, Kentucky, un testigo observó una enorme esfera luminosa en medio de un campo vacío. Su intensa luz blanca iluminaba la hierba seca mientras una extraña neblina parecía acumularse alrededor de su base. Durante varios segundos, la esfera permaneció completamente inmóvil mientras su brillo parecía pulsar. Según el testigo, un extraño zumbido acompañaba al fenómeno. De repente, la intensidad de la luz comenzó a aumentar rápidamente hasta producir un destello que saturó por completo la cámara. Cuando el resplandor desapareció, la misteriosa esfera ya no estaba. El campo había vuelto a quedar completamente oscuro y silencioso, sin que el testigo pudiera explicar cómo algo tan brillante desapareció en un instante. Solo quedó una aparente zona quemada sobre el terreno y una grabación difícil de explicar. Un hombre presentó ante un público sorprendido la misteriosa esfera de Buga, un objeto que rápidamente despertó todo tipo de teorías. Según quienes la analizaron, su superficie contenía extraños símbolos que algunos interpretaron como antiguas inscripciones relacionadas con civilizaciones perdidas. Las teorías fueron todavía más lejos, afirmando que el objeto podría contener una advertencia sobre el futuro de la humanidad. Para algunos sería una reliquia vinculada con visitantes extraterrestres, para otros, un objeto moderno rodeado de especulación. Por ahora, su verdadero origen continúa siendo un misterio. Las afirmaciones más sorprendentes aseguraban que ciertos símbolos podían remontarse miles de años y contener referencias a un gran diluvio. Otros incluso especularon que la esfera escondía algún tipo de tecnología avanzada capaz de desafiar la gravedad, aunque nada de esto había sido confirmado. Durante un turno nocturno aparentemente normal en una instalación industrial, un trabajador observó algo inesperado sobre las estructuras metálicas.
En medio del cielo oscuro apareció un brillante objeto ovalado que avanzaba lentamente por encima del lugar mientras él comenzaba a grabar. A diferencia de un avión convencional, el objeto no mostraba luces intermitentes ni estructuras fácilmente reconocibles. Según el testigo, tampoco escuchó ningún motor mientras aquella forma luminosa continuaba desplazándose de manera constante y silenciosa sobre las instalaciones. La grabación duró apenas unos segundos antes de que el objeto desapareciera de la vista. Sin información adicional resulta imposible determinar exactamente qué era, pero su forma, su intenso brillo y la aparente ausencia de sonido dejaron al trabajador con un avistamiento difícil de explicar. Mientras conducía de noche junto a un campo abierto, un hombre observó algo que lo dejó completamente desconcertado. Cuando las luces de su vehículo iluminaron unos arbustos cercanos, apareció una figura alta y extremadamente pálida, permaneciendo inmóvil en medio de la oscuridad. A pesar de la poca visibilidad, su extraña silueta parecía muy diferente a la de una persona común. El conductor redujo la velocidad mientras intentaba distinguirla mejor, pero segundos después la figura pareció mezclarse con la oscuridad hasta desaparecer completamente frente a sus ojos. Cuando el supuesto avistamiento comenzó a circular, surgieron todo tipo de teorías. Algunos relacionaron la figura con las historias de skinwalkers, mientras otros hablaron incluso de un posible ser extraterrestre. Sin una imagen más clara, nadie pudo determinar qué estaba esperando junto a aquel campo. Un hombre en Estados Unidos aseguró que su casa había sido escenario de varios encuentros inexplicables. Según su relato, extraños seres aparecían repetidamente alrededor de la propiedad. En una ocasión decidió grabar su puerta principal y captó una figura esperando justo afuera. La extraña figura tenía una apariencia muy similar a la clásica representación de un extraterrestre. Durante varios segundos, permaneció completamente quieta mirando hacia el hombre desde la entrada. Entonces, después de aquel inquietante encuentro, aparentemente desapareció de su vista. Cuando publicó la grabación, algunos espectadores pensaron que simplemente era una persona utilizando un disfraz para crear el video. Otros, sin embargo, consideraron que había algo más extraño detrás de las imágenes. Sin pruebas adicionales, el supuesto visitante de aquella casa continúa generando debate. Grabadas supuestamente en 1996, pero reveladas públicamente muchos años después, estas imágenes mostrarían el interior de una instalación subterránea en Japón, abandonada desde los años 80. Décadas de deterioro habían dejado varios sectores completamente inundados. En una enorme cámara aparecía lo más desconcertante: una gigantesca estructura triangular parecida a una nave, aparentemente demasiado grande para haber ingresado por una entrada convencional. Cerca de allí, una antigua zona médica estaba cubierta por vegetación creciendo de formas extrañas. Pero entre los restos del complejo apareció algo todavía más inquietante: lo que parecía ser el cuerpo de un ser no humano. Hasta hoy, ninguna fuente oficial ha confirmado la existencia de esta supuesta instalación, dejando abiertas dos posibilidades: una elaborada ficción o un lugar que jamás debía hacerse público. Una cámara dentro de una casa captó algo inesperado mientras una madre estaba ocupada en la cocina. De repente, una pequeña criatura atravesó rápidamente el suelo y desapareció debajo de un mueble cercano. Sorprendida, la mujer salió inmediatamente para intentar encontrarla. Al principio pensó que simplemente había visto un ratón, pero al revisar la grabación notó un detalle inquietante. La pequeña figura parecía desplazarse erguida sobre dos piernas. Cuando el video llegó a Internet, algunos comenzaron a compararla con un diminuto ser extraterrestre. La teoría se volvió todavía más extraña cuando la madre recordó que su hijo solía hablar aparentemente solo dentro de su habitación. Algunos espectadores comenzaron a preguntarse si aquella criatura podría haber estado interactuando con él. Sin más pruebas, nadie pudo determinar qué atravesó realmente aquella cocina. Mientras conducía por Houston, Texas, un hombre pasó junto a una instalación aparentemente restringida y observó algo extraño sobre el techo. Intrigado, se detuvo y utilizó el zoom de su teléfono. Allí podían distinguirse dos figuras altas recortadas contra el cielo gris. Las figuras parecían tener cuerpos delgados, cabezas desproporcionadamente grandes y brazos largos y finos. Ambas permanecían completamente inmóviles, aparentemente observando los alrededores desde lo alto. El hombre continuó grabando en silencio mientras la cámara temblaba entre sus manos. Después de publicar el video en Instagram, algunos espectadores compararon inmediatamente las figuras con las representaciones clásicas de seres extraterrestres.
Otros consideraron que podían ser personas u objetos vistos desde un ángulo engañoso. Sin imágenes más cercanas, su identidad quedó sin confirmar. El 5 de junio de 2021, habitantes de una zona rural de Uttar Pradesh, India, se reunieron alrededor de un misterioso objeto que supuestamente había caído del cielo. Su estructura metálica tenía forma de cúpula, parecía completamente sellada y todavía expulsaba humo, pero lo más inquietante se encontraba justo al lado. Sobre el terreno permanecía inmóvil una figura gris con rasgos aparentemente humanoides, que varios testigos compararon con las representaciones clásicas de un extraterrestre. Los habitantes decidieron observarla manteniendo cierta distancia. Uno de los presentes grabó la escena y posteriormente publicó las imágenes en Instagram buscando alguna explicación. El video rápidamente dividió opiniones. Algunos creyeron estar viendo un extraño incidente real, mientras otros señalaron que probablemente se trataba de efectos digitales o una escena preparada. Después de terminar un turno nocturno en Flagstaff, Arizona, un hombre conducía de regreso a casa cuando sus faros iluminaron algo extraño junto a una camioneta estacionada. Sorprendido, redujo la velocidad, sacó rápidamente su teléfono y comenzó a grabar desde el vehículo. Sobre la parte trasera de la camioneta apareció lentamente una cabeza pálida y redondeada, con dos enormes ojos oscuros mirando directamente hacia él. La misteriosa figura permaneció completamente inmóvil, como si intentara mantenerse escondida mientras observaba silenciosamente la calle. Intrigado, el hombre finalmente bajó del automóvil y caminó hacia la camioneta para verla más de cerca. Pero cuando llegó al lugar, la figura había desaparecido por completo. No encontró huellas ni señales de lo ocurrido, dejando una inquietante pregunta: ¿qué lo había estado observando? Durante años, habitantes de Harpers Ferry, Virginia Occidental, aseguraron que la antigua Whitmore House estaba embrujada. Decidido a comprobarlo, un hombre entró solo al edificio abandonado una noche, utilizando únicamente la luz de su teléfono mientras grababa cada habitación. Mientras exploraba una de las habitaciones traseras, su luz reveló una extraña figura agachada contra la pared. Tenía una cabeza pálida y lisa, enormes ojos oscuros y largos dedos cerca del rostro, pero su delgado cuerpo gris no se parecía precisamente a los fantasmas de las historias locales. El hombre mantuvo la cámara apuntando hacia aquella figura mientras intentaba comprender qué estaba viendo. Cuando las imágenes llegaron a Internet, muchos espectadores encontraron otra semejanza mucho más inquietante. La criatura parecía coincidir con las clásicas descripciones de un extraterrestre gris. Un hombre descansaba frente a una pequeña tienda en Salvador, Brasil, cuando observó algo extraño en la parte trasera de una camioneta blanca que avanzaba por la calle. Intrigado, sacó rápidamente su teléfono y comenzó a grabar mientras el vehículo pasaba frente a él. De pie sobre la camioneta podía distinguirse una figura alta y delgada, con piel gris verdosa, cabeza grande y redondeada y brazos extremadamente largos. Lo más extraño era que permanecía completamente inmóvil mientras el vehículo avanzaba, casi como si tuviera órdenes de no moverse. Cuando la grabación apareció en Internet, muchos espectadores señalaron inmediatamente su parecido con la clásica descripción de un extraterrestre. Otros sospecharon que podía tratarse de un muñeco o una escena preparada. Pero desde aquella distancia, resultaba imposible saber qué transportaba realmente esa camioneta. Mientras conducía por una carretera solitaria cerca de Kalispell, Montana, un hombre observó algo extraño en un campo cubierto de nieve. Cerca de los árboles descansaba un enorme disco oscuro, aparentemente sostenido por varias estructuras similares a patas de aterrizaje. Mientras grababa el supuesto objeto, distinguió una pequeña figura caminando tranquilamente por la nieve directamente hacia él. Aunque la distancia impedía apreciar sus rasgos, la figura continuó avanzando hasta llegar al disco y, segundos después, desapareció debajo de la estructura. Entonces ocurrió lo más extraño. Las aparentes patas de aterrizaje se retrajeron y el disco comenzó a elevarse silenciosamente sobre el campo. En pocos segundos ganó altura hasta desaparecer de la vista. Si las imágenes fueran auténticas, el hombre podría haber grabado algo mucho más extraño que un simple ovni. Un oscuro y tembloroso video, supuestamente grabado en una instalación de investigación del Dugway Proving Ground, Utah, llamó rápidamente la atención en Internet.
Las imágenes mostraban un estrecho pasillo iluminado mientras dos misteriosas figuras avanzaban lentamente. Una parecía ser una persona utilizando un voluminoso traje de protección, pero la segunda figura era mucho más extraña. Tenía una cabeza pequeña, cuerpo extremadamente delgado y extremidades muy largas que, según algunos espectadores, se movían de una manera poco parecida a la humana. Cuando la grabación comenzó a circular, las opiniones quedaron completamente divididas. Algunos aseguraron que se trataba de efectos digitales o una escena preparada. Otros creen que podría mostrar algo oculto dentro de aquella instalación. Hasta hoy, la autenticidad del misterioso video sigue sin confirmarse. Un video filtrado de origen desconocido supuestamente mostraría una emergencia dentro de una instalación subterránea vinculada con el Área 51. La grabación comienza en medio del caos, cuando varios trabajadores intentan controlar a una extraña figura que habría escapado de una zona asegurada. La misteriosa entidad parecía tener piel verdosa, grandes ojos brillantes y rasgos faciales poco comunes bajo las intensas luces del complejo. Según el relato asociado al video, comenzó a agitarse mientras el personal intentaba contenerla, resistiéndose y produciendo fuertes vocalizaciones. En un momento los trabajadores aparentemente consiguieron reducirla, pero la figura recuperó rápidamente el control y volvió a resistirse. Justo entonces la grabación termina abruptamente sin mostrar qué ocurrió después. Su origen nunca fue confirmado, dejando la autenticidad del supuesto incidente en duda. Skin, and I just cannot believe my eyes. Durante una expedición por una remota región cubierta de nieve, un grupo de amigos encontró algo inesperado bajo el hielo. Parcialmente enterrado en el suelo congelado apareció un extraño cráneo cuya forma inmediatamente les recordó a las representaciones clásicas de seres extraterrestres. Sorprendidos por el hallazgo y sin saber si podían existir más restos enterrados alrededor, decidieron detener la búsqueda y regresar posteriormente mejor preparados. Las fotografías del misterioso cráneo terminaron llegando a Internet, donde rápidamente comenzaron a circular todo tipo de teorías. Algunos espectadores aseguraron que probablemente se trataba de una elaborada falsificación, mientras otros consideraron posibilidades mucho más extrañas. Sin un análisis científico verificable del objeto original, resulta imposible determinar su procedencia. Por ahora, la identidad de aquel cráneo permanece desconocida. Skin, and I just cannot believe my eyes. Mientras realizaba una caminata, un hombre observó algo extraño desplazándose sobre su cabeza. No parecía un avión ni tampoco un ave. Su peculiar silueta recordaba a las clásicas naves asociadas con avistamientos extraterrestres, así que rápidamente sacó su teléfono y comenzó a grabar. El misterioso objeto avanzaba suavemente por el cielo mientras ganaba altura poco a poco, aparentemente sin reaccionar a la presencia del testigo. Pero justo cuando parecía que podría conseguir una toma más clara, la figura desapareció casi instantáneamente, dejándolo completamente desconcertado. Cuando el video apareció en Internet, algunos espectadores sugirieron que podía tratarse de efectos digitales, mientras otros lo relacionaron con reportes similares de ovnis. Sin información adicional que permita verificar las imágenes, una pregunta permanece abierta. ¿Qué desapareció realmente sobre aquel excursionista? En algún lugar de Nevada, un hombre observaba el cielo cuando algo imposible llamó su atención. Un enorme platillo se movía lentamente, cambiando de posición como si escaneara el suelo. No tenía prisa, no huía, simplemente permanecía allí, vigilando en silencio todo desde arriba. El objeto se detuvo de pronto y quedó suspendido en el aire, inmóvil por unos segundos que se sintieron eternos. Entonces, sin previo aviso, salió disparado hacia arriba, pero no fue un ascenso normal. Parecía dirigirse directo hacia algo que no debía estar ahí. En ese instante ocurrió lo inexplicable. El platillo atravesó una leve distorsión, como si cruzara una puerta invisible en el cielo, y desapareció por completo. No hubo rastro, ni luz, ni sonido. Solo quedó el vacío y una pregunta que nadie ha podido responder. Ian, what the is that? Una mañana temprano, frente a la costa de Los Ángeles, alguien captó algo imposible flotando sobre la orilla.
Un objeto brillante, con forma de platillo perfectamente redondo, permanecía suspendido en el aire. No hacía ruido, no emitía señales, solo estaba ahí, desafiando toda lógica. El objeto mantenía la misma altura mientras se deslizaba lentamente a lo largo de la costa. Su superficie era lisa, casi perfecta, como los clásicos ovnis de viejos reportes. No aceleraba ni cambiaba de dirección, simplemente avanzaba con una calma inquietante. Lo más perturbador no era su forma, sino su comportamiento. Seguía moviéndose en silencio sobre el agua, con un brillo constante que no parpadeaba. Quienes lo vieron quedaron paralizados, porque en ese momento entendieron que no estaban viendo algo común. Una familia disfrutaba el día en su yate cuando el agua comenzó a agitarse más de lo normal. Las olas cambiaron de ritmo y uno de ellos decidió grabar, apuntando hacia el mar abierto. Algo no encajaba, el movimiento era demasiado uniforme, como si algo enorme se moviera bajo ellos. De pronto un objeto metálico emergió desde las profundidades. Tenía forma de platillo, completamente liso y circular. Se elevó parcialmente fuera del agua mientras chorros caían por sus bordes. Por un instante quedó expuesto, revelando una estructura imposible. Luego, sin emitir sonido alguno, el objeto volvió a descender lentamente hasta desaparecer bajo la superficie. La cámara siguió grabando mientras el mar recuperaba la calma, pero en ese punto exacto todos sabían que algo había estado ahí abajo. Un visitante en la playa notó una figura extraña trepando una formación rocosa cerca de la orilla. Era delgada, deformada, casi imposible de describir. Sin pensarlo, comenzó a grabar mientras la silueta avanzaba con rapidez, moviéndose de forma inquietante. La cámara temblaba mientras la criatura corría hacia una abertura oscura en el acantilado. Su cuerpo parecía un esqueleto vivo, desplazándose con agilidad anormal. El testigo intentó seguirla por unos segundos, pero cada movimiento de la figura era demasiado veloz. En cuestión de instantes, alcanzó la entrada y se deslizó dentro de la oscuridad sin dejar rastro. El hombre se quedó afuera, observando sin atreverse a acercarse más, porque en ese momento entendió que no estaba persiguiendo algo humano. Un turista caminaba por la playa cuando algo extraño llamó su atención. Sobre la arena descansaba un objeto de forma inusual, con bordes angulados que no parecían naturales. Se escondió tras unas rocas y comenzó a grabar sin apartar la mirada de aquello. Durante unos segundos el objeto permaneció completamente inmóvil, como si estuviera esperando. Luego lentamente se elevó desde la arena sin hacer ningún ruido. No giró, no tambaleó, simplemente ascendió en línea recta, desafiando toda lógica conocida. El hombre siguió grabando mientras el objeto flotaba sobre la playa por un instante, y entonces, sin previo aviso, desapareció. No se alejó ni se desvaneció poco a poco, simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. And this is right here. Looks like a furry tail, but look at the claws and the nails and then the face. Durante un partido de vóley en una playa de Miami, uno de los jugadores fue por la pelota y notó algo extraño en la arena. Llamó a los demás y alguien comenzó a grabar. A simple vista parecía un pequeño cuerpo cubierto parcialmente por arena, inmóvil junto a la orilla. Lo más perturbador eran sus pies, con dedos largos y uñas afiladas que no parecían humanas. También se distinguía una cola cubierta de pelo y un rostro difícil de identificar. La cámara se acercó lentamente mientras todos observaban sin entender qué tenían enfrente. El objeto no se movía, pero su aspecto era demasiado real para ser falso. Algunos recordaron reportes de un ovni visto en esa misma playa semanas antes, y entonces la duda quedó en el aire.
Si eso era real, ¿qué más podría haber llegado con él? Cerca de la medianoche en Cayo Largo, Florida, un hombre caminaba por la playa cuando vio algo sobre una roca junto al agua. Al principio parecía una persona, pero su figura era demasiado delgada y pálida bajo la luz tenue. Sin acercarse mucho, decidió comenzar a grabar. La figura permanecía agachada, inmóvil, mirando hacia el océano mientras las olas rompían cerca. No reaccionaba, no se movía, solo estaba ahí, como si no perteneciera a ese lugar. El hombre susurraba mientras grababa, preguntándose qué era lo que tenía enfrente. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos. Nada cambió, pero la sensación era cada vez más inquietante. El video terminó con la figura aún sobre la roca sin moverse, y una pregunta quedó en el aire. ¿Realmente estaba solo en esa playa? Dude, what is that? Una noche cerca de un gran lago, varias personas alzaron la vista al notar algo extraño cruzando el cielo. Era una larga línea de luces moviéndose juntas, en la misma dirección. Sin pensarlo, alguien comenzó a grabar mientras el fenómeno avanzaba lentamente. Las luces mantenían una formación irregular, pero no se separaban. Cruzaban sobre el agua y las luces de la ciudad sin cambiar velocidad ni altura. No parpadeaban como aviones, tampoco emitían sonido, solo seguían su trayectoria de forma inquietante. El grupo observaba en silencio mientras el fenómeno desaparecía en la distancia. Algunos recordaron recientes avistamientos en la zona, y aunque nadie pudo explicarlo con certeza, todos sintieron lo mismo. Eso no parecía algo hecho por humanos. Oh my God! Un hombre acababa de estacionar su auto cerca de la orilla cuando notó varias luces brillantes moviéndose rápido en el cielo. Eran pequeñas esferas que cambiaban de dirección a gran velocidad. Sin pensarlo, sacó su teléfono y comenzó a grabar. Las luces se cruzaban entre sí y giraban como si siguieran un patrón imposible. Algunas avanzaban en línea recta mientras otras cambiaban de rumbo de forma repentina. No había sonido, solo ese movimiento caótico que desafiaba cualquier explicación lógica. Durante varios segundos, las esferas siguieron desplazándose por el cielo oscuro, separándose poco a poco sobre la zona. El hombre no dejaba de grabar, porque sabía que lo que estaba viendo no era algo que se repita todos los días. Una noche en Guadalajara, Brasil, un hombre salió al balcón de su departamento con vista al mar. Mientras observaba el océano, notó varias luces brillantes moviéndose juntas en el cielo. Formaban un grupo irregular, suspendidas sobre el agua en silencio total. Lo más extraño eran los haces de luz que descendían desde esas esferas hacia el mar. Se desplazaban lentamente, como si estuvieran explorando la superficie. El hombre comenzó a grabar mientras el conjunto avanzaba sin cambiar su ritmo. Durante varios segundos, las luces continuaron su trayecto sobre la costa, iluminando el agua desde lo alto. No emitían sonido ni señal alguna. El video terminó mientras seguían moviéndose, dejando una escena imposible de explicar. Un grupo de turistas en una isla remota encontró algo extraño en una zona de césped cerca del agua. Una figura yacía inmóvil en el suelo, mientras otra permanecía de pie a pocos metros. Sin acercarse, comenzaron a grabar, sintiendo que algo no estaba bien. La figura de pie giraba lentamente la cabeza y el cuerpo, como si intentara entender el lugar. Su comportamiento parecía confuso, casi perdido.
Ambas siluetas eran extremadamente delgadas, distintas a cualquier persona que hubieran visto antes. Durante varios momentos, la escena continuó sin cambios, una inmóvil, la otra observando todo alrededor. Nadie se atrevió a acercarse más, y cuando la grabación terminó, ambos seguían ahí como si hubieran llegado de otro mundo. Durante una inmersión en aguas profundas, un grupo de buzos descubrió algo inesperado en el fondo del océano. A lo lejos, varias estructuras altas se alzaban juntas, con formas que recordaban a edificios. Sin entender lo que veían, comenzaron a grabar. Cerca de esas estructuras, varios objetos redondos reposaban sobre el lecho marino como si hubieran sido colocados allí. Las luces de las cámaras recorrían el lugar mientras peces nadaban entre los espacios, creando una escena tan extraña como inquietante. A la distancia, algunas figuras delgadas parecían moverse entre el agua cerca de las estructuras. Los buzos siguieron avanzando sin acercarse demasiado, y mientras se alejaban, una idea quedó en sus mentes: eso no parecía abandonado. Un equipo de buzos de Ocean X exploraba el fondo del mar Báltico cuando el sonar detectó una formación extraña. Al llegar, encontraron una enorme estructura circular reposando sobre el lecho marino. Sin decir una palabra, comenzaron a grabar. El objeto tenía forma de disco, plano en la parte superior y con bordes elevados alrededor. Parte de su superficie estaba cubierta de arena y vida marina. Aún así, su forma destacaba claramente, como si no perteneciera a ese entorno natural. Las luces de los buzos recorrieron toda la estructura mientras documentaban cada detalle. Nadaron alrededor, intentando entender su origen. Pero cuanto más observaban, más evidente se volvía una idea inquietante. Eso no parecía hecho por la naturaleza. Pasajeros en una pequeña embarcación cerca de Atlantic Beach notaron algo oscuro flotando sobre el agua. Era enorme, con una superficie lisa, similar a un huevo gigante negro. El bote redujo la velocidad mientras alguien sacaba su teléfono para grabar. El objeto permanecía inmóvil, rodeado por pequeñas olas que chocaban contra su superficie. No había cuerdas ni barcos cercanos, nada que explicara su presencia. La cámara se acercó lentamente, captando su forma curva reflejando la luz del cielo. A pesar del movimiento del mar, la estructura seguía firme, flotando en silencio absoluto. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, porque cuanto más lo miraban, más evidente era que aquello no parecía algo construido por humanos. Un buzo grababa el fondo marino cuando algo extraño llamó su atención. A lo lejos, una forma circular descansaba sobre el lecho oceánico. Al acercarse, descubrió un objeto enorme, similar a un platillo, parcialmente cubierto por arena y sedimentos. Su superficie lucía oxidada, como si llevara mucho tiempo sumergido. En el centro había un espacio hueco, completamente vacío, por donde pequeños peces nadaban sin miedo. La escena resultaba inquietante, como si ese lugar hubiera sido abandonado hace años. El buzo rodeó lentamente la estructura, iluminando cada detalle con su linterna. Parte del objeto seguía enterrado en el fondo, y mientras la cámara recorría su forma completa, surgía una duda imposible de ignorar. ¿Quién dejó eso ahí? Un buzo exploraba aguas profundas avanzando lentamente sobre el lecho marino, iluminando todo con su linterna. De pronto, el haz reveló una enorme estructura. Era amplia y sólida, como un edificio futurista abandonado en medio del océano. Al acercarse, notó luces tenues en algunas partes de la superficie. En uno de sus lados había una abertura, similar a una entrada.
El buzo dudó por un momento, pero siguió grabando mientras peces pasaban cerca, ajenos a la escena. La estructura permanecía completamente inmóvil, sin emitir sonido alguno. La luz recorrió sus paredes antes de que el buzo decidiera alejarse lentamente, y mientras se retiraba, una sensación quedó clara. Ese lugar no parecía vacío. Un hombre estaba de pie en un acantilado grabando el océano cuando algo brillante cruzó el cielo. El objeto apareció de repente, moviéndose rápido sobre el agua. Sorprendido, hizo zoom mientras la forma redonda reflejaba la luz del sol. En cuestión de segundos, el objeto inclinó su trayectoria y descendió directo hacia el mar. La cámara siguió cada movimiento mientras aceleraba sin dudar. No parecía perder control, todo indicaba que ese descenso era completamente intencional. El impacto fue inmediato. Una gran salpicadura rompió la superficie del agua mientras el objeto desaparecía bajo el mar. Las olas se expandieron y luego todo volvió a la calma, pero el hombre sabía, eso no era algo normal. Un equipo de investigación exploraba aguas profundas cerca de Japón con un robot submarino. La cámara captaba la vida marina cuando de pronto algo cruzó el fondo. Una luz intensa apareció en la oscuridad, moviéndose con una velocidad imposible. El objeto pasó detrás del robot como una línea brillante, completamente recta. No cambió de dirección ni redujo velocidad, solo atravesó el agua profunda en cuestión de segundos, dejando a todos observando sin entender lo que acababan de ver. En un instante, la luz desapareció en la oscuridad total del océano. La cámara siguió grabando el vacío, mientras pequeñas partículas flotaban lentamente, pero algo quedó claro, aquello no se movía como ningún ser conocido. Cerca de Bishopville, dos amigos pescaban de noche cuando notaron algo extraño entre los árboles. Apuntaron la cámara y entre las sombras apareció una figura alta cubierta de protuberancias, como si su piel estuviera llena de espinas. La silueta se movía lentamente, casi fusionándose con el entorno. Uno de ellos aseguró que había vivido allí toda su vida y jamás había visto algo parecido. La sensación no era solo de sorpresa, era de incomodidad. El video terminó sin mostrar más. Cuando se hizo viral, algunos hablaron de criaturas de películas, otros de un simple error visual, pero hasta hoy nadie ha podido explicar con certeza qué era lo que estaba entre esos árboles. El 05 de marzo de 2026, residentes en España observaron algo que no encajaba en el cielo. Al inicio parecía una anomalía climática, hasta que una enorme silueta oscura emergió entre las nubes y quedó suspendida sin moverse. El objeto permaneció ahí por más de 2 minutos, mostrando destellos tenues, como si algo fallara en su intento de ocultarse. No descendía, no avanzaba. Solo se mantenía fijo, desafiando cualquier explicación lógica, y entonces, tan rápido como apareció, se desvaneció entre las nubes. El video se volvió viral en cuestión de horas. Muchos aseguran que no fue solo un avistamiento, sino algo intentando pasar desapercibido frente a todos. Una cámara de seguridad en Missouri captó una filmación inquietante. Un objeto con apariencia de malla flotando en el cielo. El residente que lo descubrió compartió el clip en X, pidiendo ayuda para entender qué estaba viendo. En segundos el video explotó en internet. Muchos afirmaron que se trataba de una nave extraterrestre, pero entonces apareció otro ángulo del mismo incidente. Desde esa perspectiva, algo cambió por completo. No era un solo objeto. Las imágenes parecían mostrar varias figuras humanoides moviéndose juntas en el cielo. Las teorías no tardaron en surgir. Algunos creen que podrían ser entidades observando la Tierra en grupo. Otros insisten en que debe existir una explicación racional. El misterio sigue abierto. Ahora la pregunta es clara. ¿De qué lado estás tú? You're gonna think I'm crazy. There's something that just went from right to left to right in a blink and then flashes lights 3-4 times and vanished.
Pensarás que estoy loco. Pasó de derecha a izquierda en un abrir y cerrar de ojos. Así comenzó el informe de un piloto a bordo de un vuelo de JetBlue. Algo cruzó su campo de visión a una velocidad imposible de procesar. No era un avión común. Fue un destello. Demasiado rápido para identificarlo siquiera. En la cabina, la confusión aumentó. El piloto describió cómo el objeto apareció y desapareció en una fracción de segundo, mientras otros aviones comerciales se encontraban en la zona. Ahí va otro, alto, del lado derecho. Las comunicaciones revelaban que no era el único que lo había visto. Poco después, surgió otro reporte aún más inquietante. Pilotos de Medevac, UAP y la Guardia Costera observaron movimientos hipersónicos sobre aguas abiertas. Con tantas cámaras grabando hoy en día, estos avistamientos ya no pueden descartarse como simples ilusiones. Y muchos creen que esto apenas es el comienzo. Hey, just wondering if you have any aircraft that are 10 o'clock looking out over the coast that you're aware of. Kind of some interesting looking lights out there. Not satellites, but maybe aircraft. How far out? I do have an aircraft at your 10 to 9 o'clock at about 120 miles out. Possibly, yeah. It looks like at least 4, though. Something flying. It's not satellites. Is they're changing direction? Un geólogo avanzaba por un sendero remoto cuando algo lo obligó a detenerse. No parecía una roca común. Su forma era demasiado simétrica, su textura no coincidía con ningún mineral conocido. Al tocarla y rodearla comprendió que no encajaba con nada de lo que había estudiado en su carrera. Tras analizarla durante horas, llegó a una conclusión inquietante. Podría tratarse de una nave extraterrestre. Y aunque suene extremo, la idea no es tan descabellada. El hecho de que hoy recién hablemos abiertamente de vida extraterrestre no significa que no haya existido contacto antes. Muchos creen que estos seres visitaron la Tierra hace millones de años. Incluso antiguas civilizaciones, como la egipcia, fueron descritas como conectadas con entidades del cielo. Tal vez este hallazgo no sea una anomalía, sino una prueba tardía de algo que siempre estuvo ahí. Este video captó algo inquietante en el cielo nocturno. Un grupo de orbes brillantes flotaba en la oscuridad, visibles incluso desde la distancia. No parpadeaban como estrellas ni se movían como aviones. Permanecían suspendidos, como si observaran algo desde arriba. Poco después apareció otro video aún más perturbador. Los orbes estaban agrupados, moviéndose al unísono, como si estuvieran conectados entre sí. De repente, sin ninguna señal previa, se dispersaron. Cada luz salió disparada en una dirección distinta, con movimientos precisos e imposibles de seguir. En cuestión de segundos, comenzaron a desaparecer lentamente hasta que el cielo volvió a quedar vacío. Nadie sabe a dónde fueron, ni por qué estaban allí. Desde entonces, miles intentan encontrar una explicación, pero una pregunta sigue flotando en el aire. ¿Qué fue realmente lo que apareció esa noche? En las colinas de Malvern, en Reino Unido, Andrew Clifton paseaba a su perro sin imaginar que había captado algo extraordinario. Mientras jugaba a lanzar la pelota, grabó varios clips del paisaje. Todo parecía normal. Hasta que más tarde, ya en casa, comenzó a revisar el material con calma. Fue entonces cuando lo notó. En uno de los videos, un objeto aparece desde una gran distancia en el cielo. Se acerca lentamente y de pronto realiza una maniobra de giro completamente inusual. No se tambalea ni pierde velocidad. Gira, se endereza y continúa su trayectoria con una precisión inquietante. Andrew compartió el clip en internet y el debate explotó. Para él y muchos usuarios, se trata de una de las grabaciones más crudas y convincentes jamás vistas de un objeto volador no identificado en pleno vuelo. No hay edición, no hay efectos, solo una pregunta abierta. ¿Qué cruzó realmente el cielo de Malvern Hills? Antes de formarte una opinión sobre si los gobiernos trabajan o no con extraterrestres, observa con atención la primera imagen. En ella se ven 2 helicópteros volando junto a una nave no identificada. No hay señales de persecución. El movimiento es estable, sincronizado, casi como si todos supieran exactamente qué hacer. Para muchos, eso no parece un encuentro accidental. El vuelo se ve coordinado, deliberado, como si la nave estuviera siendo escoltada y no vigilada. Esta escena alimenta una teoría inquietante, que humanos y entidades no humanas podrían estar colaborando en secreto desde hace tiempo. Pero la segunda imagen cambia por completo la narrativa. Aquí sí hay tensión.
Dos aviones persiguen claramente a un objeto no identificado. El movimiento es rápido, urgente, nada cooperativo. Entonces surge la gran pregunta. ¿Estas naves están siendo escoltadas o interceptadas? La respuesta podría decirnos mucho más de lo que imaginamos. Este video ha reavivado los rumores que rodean al Área 51. En las imágenes se observa una grúa enorme levantando lo que parece ser un objeto con forma de ovni, mientras varias personas permanecen cerca, aparentemente coordinando la operación. La escena es breve, pero lo suficientemente clara como para despertar sospechas. El clip fue subido por un hombre que asegura haber presenciado actividad inusual en la zona a finales de los años 90, en una era donde la inteligencia artificial complica distinguir lo real de lo falso. El escepticismo es comprensible. Aún así, muchos señalan detalles que parecen demasiado específicos para ser una simple puesta en escena. Durante décadas, el Área 51 ha estado envuelta en secretismo y controversia. Esa historia alimenta las dudas y las teorías. Porque cuando un lugar permanece oculto tanto tiempo, es inevitable preguntarse qué ocurre realmente dentro, y si este video es una pista más de algo que nunca debimos ver. Y si ya estamos hablando de militares y posibles contactos extraterrestres, esta imagen merece atención. Muestra lo que parece una interacción directa entre personal militar estadounidense y un objeto volador no identificado. Soldados en alerta máxima, mientras helicópteros militares vuelan en círculos, observando algo oculto parcialmente entre las nubes. El objeto tiene forma de disco gris y no parece moverse de manera errática. Al contrario, la escena da la impresión de un procedimiento controlado, casi rutinario. Es el tipo de imagen que al principio cuesta creer, hasta que recuerdas que supuestamente fue filtrada y no presentada de forma oficial. Y aquí surge la pregunta clave. Si nada de esto es real, si los ovnis no existen, ¿por qué no hay una negación clara y directa? ¿Por qué ningún funcionario sale a desmentirlo por completo? En lugar de eso, las imágenes siguen circulando, y el silencio oficial solo hace que las dudas crezcan. Durante años han circulado rumores de que la Antártida esconde mucho más que hielo. Este video, grabado por investigadores estacionados allí, volvió a encender esas teorías. En las imágenes se observa un enorme objeto con forma de platillo flotando a baja altura sobre el paisaje helado, inmóvil frente a vientos extremos. Lo más inquietante es su comportamiento. El objeto permanece en silencio absoluto, y luego emite un resplandor tenue dirigido hacia el hielo, casi como si estuviera escaneando o recolectando algo desde la superficie. No hay motores, no hay ruido, solo luz y quietud total. Momentos después, el objeto se eleva lentamente, retrocede y desaparece en el horizonte blanco. En una zona sin vuelos civiles y bajo estrictas restricciones, el avistamiento dejó al equipo profundamente perturbado. Porque si algo puede operar allí sin ser detectado, ¿qué más podría estar oculto bajo el hielo? Una familia de Las Vegas llamó al 911 asegurando que un ovni se había estrellado cerca de su casa. Entre el pánico afirmaron haber visto seres de entre 8 y 10 pies de altura, con ojos grandes y penetrantes. La policía acudió de inmediato y registró la zona con cámaras corporales, pero oficialmente no encontró nada fuera de lo normal. El caso se cerró sin explicaciones, y el silencio fue absoluto. Sin embargo, semanas después, uno de los miembros de la familia publicó un video grabado con una cámara oculta. En las imágenes se distinguía una figura humanoide enorme, sentada en un rincón oscuro del patio trasero inmóvil, observando. La grabación fue entregada a las autoridades, pero fue descartada sin mayor análisis. Los funcionarios anunciaron que no reabrirían la investigación. Esa decisión solo avivó las sospechas. Para muchos, no fue un error ni una confusión, sino un encubrimiento deliberado de lo que realmente ocurrió en Las Vegas. Estas imágenes provocaron un verdadero frenesí en Internet. Todo comenzó en 2024, cuando un usuario anónimo subió un video a Twitter, ahora X. Según él, las imágenes mostraban un ovni estrellándose en el Océano Atlántico. La grabación era caótica, con voces alertando sobre paracaidistas enemigos apareciendo en la zona. El autor afirmó que, tras el impacto, el ejército estadounidense actuó de inmediato para encubrir el incidente. Según su versión, la información fue suprimida antes de que pudiera difundirse masivamente. No hubo comunicados oficiales ni explicaciones claras, solo silencio, lo que hizo que el video se propagara aún más rápido. Lo más inquietante vino después. Rumores en línea aseguran que el objeto estaría ahora bajo custodia militar
y que incluso se estarían intentando establecer contactos a través de él. No hay pruebas confirmadas, pero la idea es suficiente para inquietar a cualquiera, porque si algo así fuera cierto, nadie sabe qué podría pasar después. Now to our #1 trending story on CBSMiami.com. It involves talk of alien sightings at Bayside Marketplace. On New Year's Day, there was a massive police response in downtown Miami. La historia número 1 en tendencia en cbsmiami.com comenzó con rumores imposibles de ignorar. En Año Nuevo, el Bayside Marketplace de Miami se sumió en el caos. Compradores salían corriendo del centro comercial mientras se extendía una versión inquietante. Alguien había visto a un extraterrestre gigante cerca del lugar. Casi de inmediato, un video apareció en internet. Mostraba una figura humeante flotando en el aire, mientras decenas de patrullas policiales convergían a toda velocidad. La escena parecía sacada de una película. Sin embargo, las autoridades negaron la versión, asegurando que la respuesta masiva se debió solo a múltiples llamadas de emergencia. Aún así, quienes estuvieron allí no lo olvidan. Para ellos, lo que vieron no encajaba con una explicación común. Esa noche ocurrió algo extraño en Miami, algo que no fue contado por completo, y muchos creen que la verdadera historia todavía se mantiene oculta al público. En algún lugar de Estados Unidos, un vecino levantó su teléfono al notar 2 orbes brillantes desplazándose lentamente sobre su vecindario. No parpadeaban como aviones ni permanecían fijos como estrellas. Flotaban con un movimiento suave y constante, lo suficiente como para inquietar a cualquiera que los viera. Lo verdaderamente perturbador ocurrió segundos después. Detrás de los orbes apareció un helicóptero militar, claramente visible, volando a la misma altura y siguiendo la misma trayectoria. Los 3 objetos avanzaban juntos, manteniendo una formación precisa, como si estuvieran coordinados. Más tarde las autoridades confirmaron que hubo un ejercicio de helicóptero esa noche, pero negaron saber algo sobre los 2 objetos brillantes. Esa negación solo generó más dudas. La sincronía, la distancia y el silencio dejaron una sensación inquietante. Alguien sabía más de lo que estaba diciendo. En 2023, un habitante de Denver regresaba a casa a altas horas de la noche cuando algo en el cielo lo obligó a detenerse. Sobre los tejados flotaba un enorme objeto con forma de disco suspendido en completo silencio. Brillaba suavemente, como si estuviera iluminado desde dentro observando todo desde arriba. El hombre sacó su teléfono y comenzó a grabar. El objeto no se movía, no emitía sonido alguno. Permanecía inmóvil, casi vigilante. De pronto un rayo de luz estrecho descendió directamente hacia el suelo y comenzó a pulsar lentamente, como si estuviera escaneando la zona con precisión. Cuando el video se difundió, Internet explotó en debates. Muchos coincidieron en algo clave. No se parecía a ningún avión, dron o tecnología conocida. Eso dejó una sola posibilidad para algunos espectadores. Algo no humano había estado allí esa noche, observando, analizando y luego desapareciendo sin dejar explicación. Todo comenzó en el noreste de China, cuando habitantes de la provincia de Heilongjiang miraron al cielo y vieron algo caer. En Xitzihar, varios testigos describieron objetos envueltos en llamas descendiendo a gran velocidad, seguidos de un estruendo tan fuerte que hizo vibrar las aldeas cercanas por unos segundos. La confusión fue total. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. Poco después, algunos aldeanos se acercaron al lugar del impacto y encontraron un objeto esférico, grande y completamente extraño, reposando en un área abierta. Las imágenes comenzaron a circular y el miedo se mezcló con la especulación. Medios locales llegaron a mencionar la posibilidad de una invasión extraterrestre. Las autoridades intervinieron rápidamente y afirmaron que se trataba de desechos espaciales. Sin embargo, para quienes presenciaron la caída con sus propios ojos, esa explicación no borró lo ocurrido. Para ellos, fue otro intento oficial de ocultar algo que no debía verse. Un expiloto de la Fuerza Aérea afirmó haber capturado esta filmación mientras se encontraba destinado en Liberty Wing, en el Reino Unido. Según su relato, una nave roja brillante apareció de repente y flotó directamente sobre él. Su forma triangular fue lo primero que le llamó la atención, algo que no coincidía con ninguna aeronave conocida. El video era distorsionado y granulado, lo que hacía difícil confirmar detalles con absoluta certeza. Aún así,
La nave parecía mantenerse estable en el aire, sin ruido ni propulsión visible. Para muchos, era solo otro clip ambiguo, hasta que la historia dio un giro inesperado. En la sección de comentarios, varios usuarios afirmaron haber analizado el parpadeo de la luz roja. Según ellos, el patrón coincidía con código Morse. Algunos incluso intentaron descifrarlo, convencidos de que no era un fallo de cámara, sino un mensaje intencional. Y ahí surgió la pregunta inquietante. Si era un mensaje, ¿para quién estaba dirigido? Un usuario afirmó vivir cerca del lugar y aseguró haber visto el mismo objeto esa noche. Sin embargo, notó un detalle crucial. El ovni no solo flotaba en silencio, sino que emitía destellos rítmicos, demasiado precisos para ser aleatorios. Varios internautas analizaron el patrón y llegaron a la misma conclusión. Era código Morse. Cuando lograron traducir la señal, el mensaje resultó inquietante y confuso, con frases fragmentadas que no parecían humanas ni casuales. La interpretación más cercana sugería algo imposible de explicar racionalmente. Para muchos, no era un error ni una broma, era un intento de comunicación. Y si eso era cierto, tal vez ya no se ocultaban, tal vez querían que supiéramos que estaban aquí. Oh, whoa, what is that? A bordo de un crucero, varios pasajeros levantaron la vista y quedaron paralizados. Justo sobre ellos flotaba una aeronave silenciosa, inmóvil, observándolos desde el cielo como si no perteneciera a ese mundo. El objeto tenía la inquietante forma de tic-tac, idéntica a la descrita en numerosos encuentros con ovnis modernos. Lo más perturbador no fue su apariencia, sino su indiferencia total. No reaccionó, no se movió, no pareció notar a nadie. Los testigos llamaron repetidamente al 911, pero recibieron una respuesta desconcertante: ignorarlo. Con cada nuevo avistamiento inexplicable en Estados Unidos, surge la misma pregunta inquietante: ¿y si ya no es momento de mirar hacia otro lado? You guys see the light on the bottom? Yeah! That's crazy, bro. Este video fue compartido por una persona que asegura vivir cerca de una base militar secreta en Estados Unidos. Mientras caminaba de noche, algo fuera de lugar captó su atención. En el cielo, una estructura extraña parecía intentar despegar en silencio. La forma del objeto no se parecía a ningún avión convencional. Era inquietantemente similar a un ovni, como los descritos durante décadas. El testigo grabó con cautela, consciente de que quizá estaba observando algo que no debía ser visto por civiles. Existe una teoría inquietante. Las superpotencias estarían compitiendo en secreto por contactar vida extraterrestre, creando naves que imitan ovnis. Si eso es cierto, este video no muestra visitantes del espacio, sino algo mucho más cercano y preocupante. Estoy grabando, esta vez. Las imágenes no estaban borrosas ni movidas. La cámara captó algo claro y perturbador. Un residente de Florida subió el video asegurando que lo grabó desde su propio vecindario, sin edición ni filtros. El objeto tenía una forma triangular muy definida, con luces intensas recorriendo cada uno de sus bordes. Volaba increíblemente bajo, tan cerca que por un instante pareció que iba a aterrizar frente a las casas, provocando una tensión absoluta, pero nunca descendió. En silencio, la nave comenzó a elevarse y se desvaneció lentamente entre las nubes. No dejó rastro alguno, solo preguntas sin respuesta y una sensación inquietante que dejó a todo el vecindario en alerta.